Listo, entonces esto es Melo, episodio especial con Tab Plus de Lenovo y Vanessa Rosales, toma única. Es una chimba volver a estar con ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos a estos episodios especiales de Melo junto a nuestros amigos de Lenovo. Estamos muy felices, seguimos avanzando con invitados cada vez más chéveres y por supuesto con ella como protagonista, que es la Tab Plus de Lenovo, de la cual ya les voy a hablar muy pronto. Pero bienvenidos. Para los que son nuevos, pues estas son conversaciones acerca del entretenimiento, de la cultura pop y también muchas cosas que la atraviesan, la tecnología muy presente, por supuesto. Estas son conversaciones muy relajadas y desparpajadas con importantes invitados de la cultura, de la moda, de la música, de la comida, del cine, del arte, bueno, de muchas cosas que ya les vamos a contar. Para los que ya son visitantes recurrentes, pues gracias por estar aquí, gracias por seguir firmes, gracias por suscribirse. Es importante que se suscriban, si no lo han hecho, en la campanita se pueden suscribir para que todos nuestros contenidos les lleguen. Y sí, bueno, pues gracias por comentarnos siempre, por compartirnos y por demostrar interés por estas conversaciones melas para tratar de vivir más melo siempre. Esta vez pues con nuestros amigos de Lenovo, que se montaron este tremendo set para que tengamos invitadazos como la de hoy. Así que vamos a darle una gran bienvenida a Vanessa Rosales. Claro que sí, vale, bienvenida, visitante ya casi que recurrente a Melo y a todo lo rico. Sí, me encanta estar aquí, me encanta este medio, me encanta lo que hacen. Una de las personas que a mi parecer más sabe de música, de cultura, de influencia, de la moda, por ejemplo, de la construcción social de lo que nos atraviesa pues todos los días, que es la cultura pop. Así que bienvenida, vamos a tener una conversación bien interesante, eso sí, no hay duda, sobre moda, música y tecnología, ¿por qué no? Avances tecnológicos, digitales y demás con relación al consumo de cultura, ¿no? Grandes temas para mí. Creo que la adolescente que fui, que se crió en los 90, que tenía CDs, que coleccionaba CDs, que tenía afiches, que vivió todo el internet y que ha estudiado mucho ese tema, se sentiría muy feliz de que la consideraran hoy como una conocedora de estos temas que fueron tan propios de su nerdura cuando era chiquita. Pues mira, Lenovo nos buscó para hablar de esta maravillosa que es la Tab Plus de Lenovo. Ahorita vamos a hablar, la vamos a escuchar y demás, porque en realidad es un dispositivo que está hecho y está pensado para consumir cultura pop, pero también para escuchar historias. Me encanta. Que precisamente venimos a contar aquí. Pero antes de eso, quiero saber tú cómo arrancaste o por qué esa necesidad de curiosear la noche. Nos contabas hace un buen tiempo que en los 2000 te interesaste por curiosear la noche y ser una nerda. Sí. ¿No? De la noche. Claro, pues mi juventud sucede en los 2000 cuando está empezando Internet. Es que para mí, como historiadora y escritora de la música y de la cultura y de la moda, la tecnología es muy importante. Siempre está allí, como somos sujetos que miramos y experimentamos lo que es la estética, la música. Y cuando yo era jovencita, pues Internet estaba empezando realmente. Teníamos celulares de tapita. Claro, claro. La relación con la música era diferente, descargábamos los discos piratas. Pero en ese momento me sentía frustrada porque estudiaba historia y en ese medio, en ese campo, no se consideraba que estudiar la estética era importante. Y yo creé como la idea de una tesis que miraba qué había pasado con la juventud en Bogotá del año 85 al 2005, alrededor de música, cultura, ropa. Entonces empecé como compensando esa frustración escribiendo en Cartel Urbano. Yo me le presenté a los chicos de Cartel Urbano y les dije como, miren, yo quiero escribir para ustedes, quiero hacer cacería de la noche. Tremendo. Y así empecé. Era una época donde estaba en boga el indie, sí, de los 2000, un poco de la escena neoyorquina, o sea, sí, Interpol, Yeah Yeah Yeahs, The Strokes, Arctic Monkeys en Inglaterra. Pero además, claro, había como una relación muy diferente con la moda y la música por la tecnología, porque primero salíamos de noche y no teníamos cómo registrar eso. Y segundo, tú conocías lo que pasaba más por el voz a voz, por los afiches, y en ese momento había como mucho punk en Bogotá, había como una mirada hacia el New Wave que tenía que ver con el indie, entonces mucho de las subculturas de Londres de los 80s pegaban mucho, y por supuesto la música electrónica. Pero yo alcancé a ver cosas de psychobilly, siempre como buscando en esa noche bogotana, como cómo la música afectaba cómo la gente se vestía, además. Interesante, además, que es pues de las pocas
personas que conozco que se ha interesado por eso, pero ahondar de verdad, ahondar y bajar a tal punto de pues, construir todo un discurso, construir toda una narrativa y además de eso, pues unos imaginarios ahí que encontramos en tus productos, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Antes de seguir nuestra conversación, quiero saber y averiguar por ese gusto por la música. Muy importante. ¿Por qué la música desde tan aspectos? Chiquita. Ajá. Es que de hecho yo empiezo a escribir sobre moda por la música, porque me doy cuenta a los 10 años cuando me regalan un cassette de la película Stand By Me, Sí. era una película famosa ochentera, que tenía esta canción emblemática de los 50s. Me empiezo a dar, y por mi obsesión con Grease, la película que se hizo en los 70s, pero era ambientada en los 50s, que había una gran relación entre moda, música y la década. Claro, antes se sentía más, entonces claro, tú mirabas los 50 y se notaba que la ropa y la música se conectaban. Los 60, la moda y la música se conectaban. Entonces, esa realización la tuve muy chiquita, pero mi gusto por la música viene por mi abuelo argentino, que era músico, que llegó a cantar al Hotel del Prado en Barranquilla, al Hotel Caribe. Yo me considero muy nieta de él, que me puso desde muy chiquita. Lo primero que yo vi chiquita fue a Carlos Gardel en una pantalla. Entonces, también como el tango, el jazz, él me mostró mucho ese mundo como ese mundo estadounidense de Frank Sinatra, de Dean Martin, de The Rat Pack, como ese glamour, Gene Kelly, estas cosas, pero también me mostró la música cubana y pues yo desde muy chiquita mostré ser muy febril. Cuando era preadolescente, muy chiquita, me fijaba mucho en lo que hacía la gente más grande, entonces yo indirectamente viví el grunge, que me apasiona, y como le prestaba tanta atención a lo que hacían los mayores, tenía unos padres muy indulgentes y pedía CDs, pedía que me trajeran CDs, entonces si mi papá viajaba yo le hacía una lista y yo logré tener cientos de CDs y de VHS, entonces también era como muy, por ejemplo en estos días con mi hermana se estaba riendo porque yo tenía los VHS de el video de Guns N' Roses, Strange, November Rain, Don't Cry, y el making of, o sea, cómo se había producido, y yo no sé, yo me lo veía y me lo veía y me lo veía, entonces claro, eso es súper chévere de entender la relación entre tecnología, moda y música, porque a quienes nos tocó eso, tener un CD, era como, te tenías que sentar, te aprendías el librito, te aprendías las letras, tener un afiche, entonces esa relación para mí de cómo cada música, cada época genera estética, me apasiona tremendamente. ¿Los tienes? ¿Tienes esos CDs? No, no los tengo, se me perdieron hace muchos años. ¿En Y era una serio? colección. ¿Eres consciente de que se perdió? Una cosa muy importante. Y los VHS, que además tengo una parte no reconocida, como tuve una etapa bien Bon Jovi. Ok. Y también tenía como todos los VHS de Bon Jovi. Entonces, y The Doors también, tenía muchas cosas de The Doors. Y bueno, como que eso también fue importante, pero no los tengo. Esta pregunta es muy difícil seguramente para responderla, pero tengo que hacerla y es para ti, para Vanessa, la mejor década, la mejor década, sí, no solamente musical, sino que atraviesa todo eso, música, moda y formatos. ¿Cuál es? Los 70. ¿Sí? Los 70, porque los 70 es la época más fascinante, porque la primera etapa recoge mucho de la contracultura de los 60. Entonces era todo como el flower power, lo hippie, el rock and roll, la psicodelia, las flores, que se empezó, que los hombres usaban el pelo largo, que el jean y el denim se volvió como unisex, como que todo el mundo lo usaba, pero luego a mediados de los 70 empieza a haber un cambio, entonces llegan cosas como el glam, el glitter rock, entonces está Mark Bolan de T-Rex, está David Bowie, entonces empieza toda esta androginia en los hombres con el glitter rock, con los New York Dolls, por ejemplo, que por cierto el baterista era caleño, sí. De los New York Dolls, y como que estos hombres con estos pelos y estos maquillajes, pero a su vez empieza el disco y a la vez empieza el punk. Entonces fíjense que los 70 es un momento donde se marca primero el eclecticismo, que el eclecticismo, para quienes no sepan, es como la mezcla de muchas cosas que conviven, pero además se ve mucho con la música, como que más que en los 60. En los 60 hay una gran liberación, la psicodelia, como lo que pasa con los Beatles, que cuando los Beatles hicieron ácido, su estética cambió. Y la estética del mundo cambió. Pero en los 70 empieza como, claro, ya esa diversidad, porque tenemos también como todo ese tema del terrorist chic, que era como todo el cuero, los Black Panthers, y luego el punk al final de los 70, pero también estaba todo el tema como natural,
del disco, el glam, entonces los 70s para mí. Y obviamente las tecnologías allí también empiezan a marcar otras cositas, porque están los vinilos, está por ejemplo el mundo, las subculturas como las entrañas de Londres, de Nueva York, Studio 54, pero también CBGBs, entonces como que los 70s y los 70s ya también van a tener la salsa, que esa es otra gran cosa para mí. Los lugares son muy importantes, ¿no? También para entender un poco de dónde es que vienen todo lo que consumimos hoy en día y además cómo se han forjado importantes corrientes musicales, culturales. De hecho, un día como hoy, aunque esto no va a salir cuando es, pero un día como hoy cerraba el CBGB después de 33 años, por ahí el 2006, y se acababa un momento importante de la historia de la música. Lugares para ti emblemáticos que hayan marcado tu vida, por supuesto, y que hayan marcado la vida cultural pues, de Colombia. Yo creo que hay varios, y me encanta esa pregunta, porque hay varios que ya no existen y que la juventud no conoce, como Craps. Craps fue un bar de rock en Bogotá, que quedaba en la 74 con 13, sí, claro. Y era como un cielo para quienes amábamos el rock and roll. Queda uno en Santa Marta. Que él se fue, él se lo llevó para Santa Marta, claro. Pero es triste. Socorro en Bogotá fue muy importante, La Sala fue muy importante, me parece también, y pues en Cartagena estaba tristemente Quiebracanto, sí. Pero también en Bogotá estaba Quiebracanto, está Quiebracanto que todavía se mantiene. También estaba un lugar que se llamaba My Little Darling al sí, comienzo, claro. A mediados de los 2000. Es muy chévere cuando uno habla con gente de la generación de uno y es como, ay sí, Escobar y Rosa, ¿se acuerdan? Pero yo sí creo que por ejemplo en esa época, como decía, como no había tanta tecnología, tú te sentías como más asombrado o asombrada por lo que podía ver. Entonces, por ejemplo, en el Carulla del 85 se ponían los punk. El punk siempre ha sido muy importante en Bogotá. Bogotá tiene una relación con el rock hermoso. Por supuesto, todo mi corazón para Asilo, que está allí presente, que es como que este lugar que refleja tanto ese espíritu bogotano. Pero en ese momento, en los 2000, yo creo que se sentía más cuando tú ibas a la fiesta electrónica, cuando tú ibas a la fiesta como el post-punk, se sentía más en la estética, porque no había tanta tecnología. Entonces la gente no tenía tantos referentes que mirar, sino que se miraban entre ellos. También hubo otros lugares como Magnolia, lugares que ahora no me acuerdo, pero de verdad que era una época donde se sentía más como también las subculturas. Hoy no es tanto así. Pero sí estoy muy de acuerdo en que los lugares, o sea, en Barranquilla también está La Troja, claro, con esa cultura salsera, en Cartagena también el Quiebracanto que ya no está donde estaba, donde Fidel, pero en particular para mí Bogotá es importante porque yo creo que yo me hice sujeto como libre y urbano en esta ciudad, entonces claro, le debo mucho como a esa noche bogotana, a ese rock bogotano que tengo tanto en el corazón. Algo tan importante. Sí. Importante. ¿Ves con nostalgia, miras con nostalgia esos años y en general no solamente de tu vida, sino de la vida de los que habitábamos pues estas ciudades? ¿O sientes que más bien hay que mirar con agradecimiento y el hoy en cuanto a estos encuentros y estos epicentros pues está también interesante? Cuando me doy cuenta que el disco de Interpol tiene 20 años de haber salido, y me doy cuenta de que yo tenía 20 años cuando ese disco salió, sí hay como una punzada de nostalgia, sí hay como esa punzada de nostalgia también de haber vivido una época donde, es que hay muchas bellezas en el hoy, porque claro, tú vas a Silo y ves gente muy joven bailando y ataviada de una manera que tiene mucho que ver como con la subcultura de Londres, y eso lo permite internet. Como que las personas, los jóvenes y las jóvenes de hoy tienen mucho más acceso a lo que nosotros teníamos, y eso es muy bonito. Entonces claro, la juventud oye muchas cosas, pero sí siento que por ejemplo en la pandemia sí sentía mucho miedo y nostalgia de que se perdiera para siempre el prospecto de la noche, del festín, del encuentro, porque ahí hay una fuerza importante, y yo siento que la noche bogotana es muy especial. El gueto es un lugar que también creo que lo quiero mucho, que ya no está, que lo van a volver a hacer de otra manera, pero sí hay nostalgia, hay agradecimiento de haber vivido una época donde no hay tanto registro de lo que hacía, como que no hay tanta evidencia, no salíamos a la noche y como que había fotos, no había,
como que también esa Pero experiencia... eso era mágico, ¿no? Sí. Que todo quedara ahí, en ese momento. Como ya. los conciertos, ¿sabes? Como que tú ibas y no había manera sino de vivirlo. Pero también puedo ver la belleza del hoy, porque además Bogotá es una ciudad muy festivalera, muy aferrada como a la comunión musical y a la fiesta. Y entonces yo creo que también como que hay nostalgia, pero también hay un gran aprecio de lo que hay hoy y no había en Claro. esa época. Ok. Volvamos un poquito a la relación moda-música. Por favor. Y sí me interesa mucho saber para ti cuál es esa relación más importante o la que más te llama la atención, ¿no? Por supuesto que el punk es muy importante para el desarrollo de la moda, el rock and roll, el hip hop, por supuesto Todo. que lo es, pero ¿cuál para ti es como ese eje central? El rock and roll. ¿Sí? El rock and roll ciertamente, porque el rock and roll es un espectro muy amplio, como sabemos está el punk, pero está también el rock and roll de los 50, Elvis como tomando cosas del el black culture. El black culture, para mí el black music estadounidense es como para mí el ombligo de todo, ¿sabes? Como que Soul Train cuando ya se instituyó, pero incluso antes Otis Redding y Bill Withers y como todos los grandes músicos de la música afroestadounidense. Pero fíjate que el rock and roll se nutre de allí y luego el rock and roll va a ser la contracultura y la psicodelia. Entonces yo hace poco he estado dictando talleres para jóvenes, muy jóvenes, de 17, 18, y les digo, miren, en los 60 tú tenías un disco y ese disco te cambiaba la vida. Entonces nos juntábamos en grupo a oír ese disco y entonces tú querías vestirte como el disco. Entonces esas cosas de cómo se construía la cultura en lo pequeño tiene mucho que ver con la moda y la música. Entonces, claro, si salía una portada de The Monkees, por decir algo, claro, entonces la gente lo emulaba, lo imitaba y eso hacía como una moda. Entonces a mí esa relación entre lo que vemos, cómo lo vemos, y eso está siempre mediado por la tecnología, que es una de mis grandes pasiones en entender esto, circulaba diferente y generaba más cambios. Entonces, por ejemplo, el rock and roll también es liberación, los 60, la contracultura, las mujeres, pero Woodstock, pero entonces también viene luego lo que hablaba ahorita, David Bowie, Mark Bolan, y el glitter, y el glam, y el punk. O sea, el rock and roll es como ese gran, The Clash, como todo, y bueno, y The Cure, y como todo lo que pasó al comienzo de los 80 y al final de los 70 en Londres, y Prince, y como... El rock and roll tiene varias cosas que las voy a tratar de aterrizar. La liberación, Sí. como de la conciencia, como de ir en contra de lo burgués, de Claro. lo serio. De lo establecido. Exactamente. La liberación de las mujeres, pero la liberación también de género, porque claro, yo te lo contaba antes, como que tú ves a estos hombres, estos varones, como en el glam, y todo, son los pelos y los maquillajes y los pantalones. Entonces yo le mostraba a estos chicos jóvenes como, miren esta imagen, ¿de qué año es esta imagen? Y no podían creer que es una imagen del 75 de Mark Bolan maquillado con el pelo, porque la desobediencia de género siempre ha existido y en la música existe. Pero también la liberación de las mujeres en el rock. Entonces hay grandes mujeres para mí que representan eso, como Stevie Nicks, por ejemplo, de Fleetwood Mac. Y la estética del rock and roll tiene una magia, y yo me atavié claramente para hacerle honor a eso, que tiene como esta atemporalidad, que a pesar de los cambios del tiempo, el rock and roll tiene como esa sustancia que se mantiene. Entonces yo a veces veo fotos de The Clash en el 80 o de Van Halen en el 83 y quiero todas las pintas, ¿saben? Yo me quiero poner las pintas. O veo a Lenny de Motorhead y también me quiero poner su pinta. Entonces yo creo que el rock and roll es muy interesante porque se sigue, y si uno piensa como en las juventudes bogotanas, bueno, Rock al Parque, que es tan importante, claro, para esta ciudad, y como ciertos lugares y ciertas ropas gravitan hacia el rock and roll, porque el rock and roll es como resistencia, desobediencia, liberación, libertad. Entonces yo creo que eso es lo lindo también de la moda y la música, como en ese sentido. ¿Dónde aparece entonces la salsa? Ay, la salsa. ¿Y en qué momento aparece en tu vida la salsa y por qué también es tan importante para esta discusión? Pues la salsa llega a mí por mi padre cuando soy chiquita, a través de, por supuesto, el grupo Nietzsche, una de las grandes bellezas que ha dado nuestro país. Todos estamos atravesados por Nietzsche. Dios mío, Nietzsche es que es demasiado hermoso, Nietzsche. Pero llega desde que soy muy chiquita por Nietzsche, pero me empiezo a interesar en la salsa cuando tengo como 13, 14 años, porque Rubén Blades le estaba dando como forma a algunas de mis inquietudes políticas de ese momento. Sí.
Pero empiezo a entender, claro, y hay como yo tengo una relación con la salsa muy de que me salva, de que me da alegría. Ahorita en Nueva York nunca había hecho eso con audífonos, escuché Pedro Navaja caminando por Manhattan y es de lo más sublime que he hecho en mi existencia. Debe serlo, claro. Pero la salsa también me conecta mucho con ser caribeña, y es que el Caribe también es punk y es metalero y es rock and rollero, y es muy bello porque la salsa, como la conocemos técnicamente, estéticamente, se le conoce como el sonido de Nueva York, y tiene que ver con lo que pasó en Harlem, en el barrio latino, al final de los 60 y al comienzo de los 70, porque hubo unas modificaciones en las que no voy a entrar. Se usaba la clave en la música cubana, acá hubo este cambio, se sacó la trompeta, se metió el trombón y se montó ese gran sonido, pero es un sonido que nace de mucha de la herencia dominicana, puertorriqueña, cubana, de todo el Caribe y las Antillas, pero en Nueva York. Y a mí eso me parece tan fascinante porque muestra también como esa cultura o esa historia cultural del Caribe que se derrama, ¿no? Y que pasa en tantas partes. Y bueno, la salsa es un milagro para mí, realmente. Y obviamente estéticamente es súper interesante porque el boogaloo o las negociaciones que hacían como Joe Cuba o Johnny Colón era como americanizar esos ritmos para los latinos, pero también la estética obviamente es muy setentera, y claramente tampoco podemos desconocer como Cali y la conexión con el narcotráfico, con toda esa cultura, pero además la belleza de Cali como una capital de la salsa, aunque no tenga relación con la producción de la salsa, excepto el grupo Nietzsche. Claro. Hay que aprovechar que tenemos la Tab Plus de Lenovo, y además no sé si sabes, pero esta tableta es muy interesante porque se ha preocupado y su diseño está pensado para que además de poder ver cosas ahí, pues escuchemos cosas, escuchemos música, ¿no? Además de producciones audiovisuales, música. Tiene 8 parlantes. No, JBL, qué belleza. con tecnología Dolby Atmos, que es perfecta para poder escuchar mucho mejor los sonidos. Claro. Y quiero aprovechar que te tenemos a ti aquí, que además tengo una playlist abierta, y es una playlist que se llama Salsota. Estamos hablando de salsa, estamos hablando de música, relación con moda y por supuesto con tecnología. Esta playlist es tu joya de la corona, podría decir. Yo creo que es mi mayor obra de arte. Yo siempre digo que es mi mayor obra de arte. Tremenda. ¿Tiene como cuántas canciones? ¿Como 900? Sí, tiene 64 horas de música. O sea, aquí veo. O sea, esto asegura una fiesta, asegura un viaje, asegura, bueno, muchos momentos. ¿De aquí alguna canción que te llame la atención, que sea tu predilecta, tu favorita? No, demasiadas, pero me viene así a la cabeza como Sabor, porque la oí hace poco. Ajá. Que es como una presentación en Fania, o también como todo lo que fue la presentación de la Fania en el Chita en 1971, que así fue como se supone que nace la salsa. ¿Por qué es tu joya de la corona? ¿Por qué es tan especial este playlist? Yo creo que una de mis frustraciones, y por eso yo he hecho podcast, o sea, yo quería ser como tú, como estrella de la radio, ¿Sí? voz en la radio. Gracias por lo de estrella todavía, ¿no? No, pero, sí es. Yo me monto en un Uber y lo oigo y es como, ay, mira, eso es un poder, eso es muy hermoso, ¿sabes? Sí, verdad, como sí. que a pesar de la digitalización del mundo, que permite además una cosa muy hermosa, y me encanta que hayan aparatos así, porque claro, en la juventud tú no, o sea, por ejemplo, había fiesta y tocaba los CDs que habían y después radio, no había cómo buscar en YouTube nada. O sea, como que hoy si tú quieres ver el concierto en vivo de T-Rex en el 73, lo puedes ver. Sí. Pero la radio tiene una mística y un poder que todavía pervive en nuestro mundo. La radio es muy, muy poderosa. Y yo creo que mi gran frustración hubiese sido ser locutora radial. Pero puede serlo todavía, nunca es tarde. Y de alguna manera como que curar estas Chévere. listas es como jugar un poco a esa fantasía. Y creo que como explorar ese lado muy melómano. Es que a mí la música me cambia, me puede cambiar el estado de ánimo en instantes. A muchos. ¿Cierto? Y también por eso estás acá. Mira, voy a subirle, puse Sofrito de Mongo Santa María. No, me encanta. Para que te des cuenta cómo suena esto bueno. Pero además me encanta porque nunca había visto un aparato que tenga un sonido óptimo, y creo que muchos melómanos buscamos eso. Wow. Se escucha tremendo. 8 parlantes. Uno podría fácilmente poner esta playlist en su casa, ¿cierto? Sí. En la Tab Plus de Lenovo, Delicioso. dejarla andar y Qué hacer de maravilla. todo.
Me encanta. ¿Bailas? Por supuesto. Claro que bailo. Ay. Pero la salsa no es una música que necesariamente se tenga que bailar para amarla, creo yo. Ah, ok, se puede escuchar y Yo, amarla igual. yo creo que hay muchos salseros y salsera que no necesariamente la baila para amarla. Yo creo que, y de hecho yo tengo una filosofía sujeta a discusión, pero yo creo que Colombia es un país salsero y rockero. Sí, Yo creo pero que sí, 100%. Yo uno de los días más felices de mi vida reciente fue el concierto de Guns N' Roses. Ajá. Nunca pensé que fuese capaz de gritar. Yo los había visto ya en el 2016, pero no fue igual que esta vez. Okay. Nunca pensé que pudiese gritar de esa manera. O sea, los gritos son muy chistosos. Pero ver a la gente, porque yo me fui caminando hasta el Campín y había gente de todas las edades, de todas las latitudes, porque bueno, la clase social es todo un tema en mi trabajo y se ve también en la estética, pero el rock es una cosa muy bonita también, y la salsa. Yo creo que Colombia es un país salsero y rockero. Pero 100%, además muestra de eso son los festivales gratuitos. Los dos que se llenan, la plaza del Simón Bolívar, son Salsa al Parque Y rock. y Rock al Parque. Y el metal y el rock siempre han sido como formas de resistencia para las personas que nacemos y nos criamos en lugares más pequeños, porque los metaleros en Bogotá es como una subcultura muy fuerte, porque han tenido cómo y dónde. Primero se pueden poner cuero, pero claro, en el Caribe y en la costa no se puede poner nada de cuero, pero es una manera, uno encuentra insospechadamente esas músicas en los lugares que son más chiquitos. Como... Okay. ¿Qué es una mujer incómoda, Vanessa? Ay, una mujer incómoda yo creo que fundamentalmente una mujer que quiere vivir la vida en libertad y en sus propios términos. Entonces, por ejemplo, todo esto de todas estas mezclas que yo hago, como de que soy apasionada de la música, soy una nerda de la historia, he estudiado mucho las tecnologías en la manera en que impactan cómo nos relacionamos con la estética, como ese derecho a hacer muchas cosas, porque a veces nos encasillan mucho, tú sabes. Entonces yo creo que ser una mujer incómoda es como desobedecer a ciertos campos, que fue lo que me pasó un poco cuando estudiaba historia. Esto no es un tema serio, esto es un tema de la sociología. Creo que es una mujer que también se incomoda, o sea, vuelve a mirar las cosas, mira intensamente, pero reflexiona críticamente, que tiene como ese pensamiento crítico. Y creo que también hay mujeres que son incómodas por razones muy distintas, o que se sienten incómodas por razones muy distintas. Entonces creo que es una categoría o idea que busca incluir a muchas formas de experiencia. Para los que no saben, pues Vanessa tiene un libro, ¿no? Que se llama así, que además de eso tiene un podcast también, y ese podcast están dando, ¿no? Sí, ahora estamos en una edición especial de Hombres Incómodos. Vaya iba también. Sí. ¿Tiene que ver con lo mismo? Sí, yo creo que es un poco... Yo creo que todo este tema que hablaba ahorita de, por ejemplo, el glam y el rock y los hombres en el rock, como que una de las cosas que a mí me pasó siendo chiquita era que yo me identificaba con los rockstars y a mí me decían que tú estás enamorada de Eddie Vedder y de Jim Morrison, y yo era como, no, es que yo quiero ser Jim Morrison y quiero ser Eddie Vedder. Entonces yo me identifiqué mucho con la libertad sexual y de vida del rock and roll con los hombres, pero yo era mujer. Entonces, de alguna manera, como que el tema de los hombres incómodos también es eso, como cuáles son esas reglas, esas prisiones, esas cárceles que también le han dicho a los hombres que tienen, cómo se tienen que comportar, cómo no se pueden comportar, les roban como la ternura, el cuidado, cómo eso los afecta en sus relaciones heterosexuales, por ejemplo. Entonces yo creo que la incomodidad en los hombres es muy importante porque el género nos prescribe, nos dice qué no ser y qué no hacer, y pues por eso también me gusta tanto la historia del rock, porque pues no sé, como Motley Crue eran requete femeninos, entre comillas, pero eran rockstars. ¿Y qué hacían los rockstars? Sexo, drogas y rock and roll. No, y también pues esa incomodidad de esos manes precisamente hizo que fueran momentos bisagra de la historia. Totalmente. De la música, ¿no? Como ver a David Bowie con esa libertad e incomodidad de decir quiero ser esto, pero también quiero ser esto mañana. Totalmente. Y eso es muy curioso porque claro, hay un discurso hoy en día que es que ahora el tema del género, la gente ahora no quiere ser hombre ni mujer, y es como asómate a los 70s, saben, como que esto siempre ha pasado, y por eso también me parece tan interesante ese aspecto entre la moda y la música, cuando tú miras la historia de los hombres y cuando ves como a los hombres en el rock como desobedeciendo también a esas reglas.
Vámonos un poquito a tu cotidianidad en cuanto al consumo de música. Un momento, ¿cuál es tu momento en donde disfrutas más y cómo disfrutas más escuchar música? Tal vez poner un vinilo, tal vez tienes tu tableta y la pones ahí mientras organizas tus clases, de camino a algún lugar con tus audífonos, pero ¿cuál puede ser ese momento? Yo soy más de tipo tableta, porque también como que musicalizo momentos. Entonces, por ejemplo, si voy a escribir, soy mucho del jazz o mucho de piano clásico también, me apasiona mucho. Pero si, por ejemplo, estoy como necesitando exaltar mis ánimos, puede que ponga salsa o puede que me meta muy en el rock and roll. Depende, pero sí soy como de musicalizar mis rituales, mis momentos. Si estoy cocinando, lavando platos. Lo que hacemos todas las personas. Lo que hacemos las adultos y las adultas contemporáneas. Yo sí creo mucho, además me apasiona mucho como esta idea romántica de la banda sonora, como que las películas a veces la escena es la banda sonora, entonces, ¿cuál es la banda sonora de tu momento, de tu vida? Entonces depende, pero yo sí soy más como de tableta porque habito mucho el espacio creativo interno. Claramente también a veces musicalizar con audífonos en camino a un lugar puede ser como la banda sonora que tú le pones a tu vida y eso es muy bonito, pero sí creo que soy más de este tipo de elementos. Además que la casa y lo que tú dices en relación con las bandas sonoras, la casa es un lugar en donde precisamente es la escena de nuestras vidas, en donde uno cree y se imagina que hay una cámara mirándolo. Y pues en la casa uno puede tener pues cosas como estas, como la Taplos de Lenovo, que además pues tiene como ponerse en cualquier lugar. Me encanta eso, que ¿no? se pueda poner además así. Quiero que la cargues. Que se pueda poner así me parece espectacular. Es súper liviana. Es súper liviana. Y además poder ver videos. Exactamente, entonces tienes cómo ver videos si Me quieres encanta. buscar un concierto, ¿no? Que hoy en día pues está tan a la mano, Claro. o poner una playlist o poner un disco a reproducir y hacer lo que uno tiene que hacer en el día o en la noche. Recomendaciones, una película sobre música que te haya marcado. Velvet Goldmine. Es una película de 1998. Es una película con mi marido Christian Bale, pero es inspirada en David Bowie. Y en esa escena es súper bonita musicalmente y estéticamente. Almost Famous. Claro, sí, por excelencia. Almost Famous también. Pero por ejemplo hay una también de los 90 que se llama Singles, que era sobre el grunge, y ahí sale como Alice in Chains, sale Pearl Jam, y es de Cameron Crowe, que es del mismo de Almost Famous. Ok, un elemento icónico, una prenda mejor icónica que haya surgido del rock, ¿qué puede ser? La chaqueta de cuero. Y los pantalones de cuero como los de Jim Morrison, que eran como todos, como los de Slash. Claro. Como que Lenny Kravitz también. todos, es que todos han tenido esa estética. Yo creo que el cuero en el rock and roll, porque también podía ser como, claro, CBGBs, entonces los Ramones, pero también podían ser como, estoy pensando en, por ejemplo, toda la cultura gay, como masculina de los 70s y 80s, que era como el cuero, Claro. el bigote. Entonces yo creo que el cuero, pero sabes que hay un elemento muy del rock and roll, pero que está en la salsa y ahora está súper en boga en el fashion, el leopardo. ¿Ah, sí? ¿El animal print? El animal print. Si tú piensas como Debbie Harry en los 80s, o no sé, Donna Summer con el disco, pero también Rod Stewart también tiene como momentos con el leopardo. Mark Bolan tiene unas fotos como con leopardo. El leopardo es súper interesante también en la moda y en la música. En los años 2000, comienzos de la primera década de los 2000, claro, también, además del indie, pues estaba lo pop, ¿no? Muy en boga, pues. Y la moda también de los descaderados y de Steve Kerrys, Sí. para allá voy. Es un momento de la moda / música de los que se avergüenza mucha gente. Uy, yo creo que sí. Yo veo además como el indie sleazy, el sleazy indie, cuando sacan ahora artículos, te está volviendo el indie sleazy. Y yo, no, por favor. Está volviendo. Porque hay un documental que se llama Meet Me in the Bathroom, que es sobre esa escena indie neoyorquina, que está Karen O, y están los de Interpol, y están los chicos de The Strokes, pero de verdad que era una moda horrorosa. O sea, y ahora que lo quieren, y además a mí me tocaron los descaderados, y eso era horrible. Pero es interesante porque, claro, Y2K fue como ese momento para quienes estuvimos allí donde se iba a acabar el mundo. Que todo se iba a acabar, ¿no? Se iba a acabar el mundo. Y bueno, y hay que meter ahí otro elemento súper bonito de la música electrónica. Todo lo que trajo la música electrónica derribó como la figura del rockstar como en la tarima
e hizo que la gente se empezara a mirar entre sí porque el DJ era invisible, claro, por ejemplo. Pero sí es un momento como de intersección, como que claro, veníamos de los 90, íbamos hacia los 2000, se iba a acabar el mundo y creo que la moda lo refleja. Libros importantes, referentes a la hora, si uno quiere conocer. ¿De moda y música? Sí. Yo creo que el de la salsa de Miguel Rendón es un librazo, pero hay muchísimos libros sobre el rock. También, por ejemplo, hay uno que se llama The Meaning of Cool, las biografías como de Miles Davis y de Billie Holiday, todo lo que es que también como que toda la fotografía de Mick Rock con el rock and roll. Sí. Tremendo. Pues es muy chévere, es muy interesante. Vanessa Rosales, historiadora, sí, periodista, sí, feminista, sí, podcaster. Aunque ya entregué el carnet. Ah, sí, ya, ¿no? Toca entregarlo porque eso se puso muy duro. Esas luchas sí te convierten en... Lo que pasa es que se volvió un tema muy... A mí la transfobia no me va. Ya, no okay. me interesa esa exclusión y creo que se volvió un poco... Como que eso fue cooptado en internet por esa gente, que para mí eso no es feminismo. Ok. ¿Estás dando clases también? No estoy dando tantas clases, ahora tengo una membresía, como una especie como de comunidad paga, donde hago los podcasts y las clases, ya no estoy haciendo tanto ese formato. Tengo un proyecto de moda que se llama Latina Gazing, y es que estoy escribiendo otro libro también. Ajá, ¿sobre? Es una novela. Ah, wow, es escritora también. Es una novela, sí. Muy pronto estrella de radio. Ojalá. Y por supuesto curadora de playlists. Sí. ¿Han esas fiestas o no? Lo he hecho y soy feliz. Soy feliz, o sea, soy demasiado feliz. Creo que también tengo un lado... sí, yo decía que cuando cumpliera 40 me iba a reinventar como DJ. Y que quiero musicalizar en asilo y como que ponerle alma, porque eso también nos pasa en Bogotá, ¿no? Que el lugar no es solo el lugar, sino quién está poniendo música. Claro. Y la música. Toquemos un momentico el tema de la fiesta porque me parece importante también en relación con la música y con la moda. Totalmente. ¿Crees que la fiesta hoy en día ha perdido ese sentimiento o ese espíritu en donde en realidad nos encontramos para vernos, para ver qué está pasando a nivel cultural, ¿no? Pero también sobre todo cómo yo políticamente me pongo algo y voy con eso a la fiesta, por el hecho de que las pantallas se convirtieron ahora en un lugar común? Yo creo que sí, yo creo que hay como unas simultaneidades, hay cosas que actúan al mismo tiempo. Sí hay como un exceso de registro de la pantalla mediando esos momentos, pero por ejemplo, algo como la guaracha. Y las fiestas así como más clandestinas están produciendo unas estéticas que son como mucho más interesantes porque no están tan pensadas para eso, para la pantalla. Yo siento que claramente, ahorita que hablábamos de los 2000 en Bogotá y la tecnología, claro, la vestimenta, como se visten las chicas hoy, no era como se vestían las chicas en los 2000. Las chicas de hoy creo que están como transitando unas vestimentas mucho más confortables, mucho más juguetonas, no son tan pensadas en el male gaze. Yo creo que las que todavía estábamos en el 2000 pensábamos mucho en ser sexys, en ser como atractivas de una manera convencional. Hay muchas maneras de ser sexy también. Sí, claro. Pero yo sí creo que hay varias cosas, porque por ejemplo, uno iba al gueto, tan lindo ese lugar, tú vas al gueto y como que, no sé, ves también lo que hace la noche, que es que te amplía el espectro. Pero entonces vas, por ejemplo, a Asilo y también pasan cosas muy lindas. Y si vas a un lugar como Púrpura... Muy importante lugar. Un lugar... De remate también. O a Boti Costello. De remate, ese es el cucayo de la noche bogotana. ¿Cucayo qué es? La raspa. La raspa. Apega, ¿cierto? Y está Boti Costello también, es un lugar que quiero mucho. Pero yo sí creo que hay una pérdida de eso, pero hay una ganancia de otras cosas. Como que hay más estéticas, hay unas estéticas mucho más relacionadas con lo urbano, pero sí hay demasiada atención a la pantalla. Entonces, por ejemplo, voy a incomodar. Por favor. Nosotros somos una ciudad festivalera y tú eres tú eres experto en festivales de música, pero a mí me da una risa cuando las influenciadoras se disfrazan de festival, o sea, como que se disfrazan de Coachella para ir al festival, como que no hay algo orgánico. En cambio, sí hay personas que son melómanas y que claramente se atavían para asistir a un festival de música. No, y también pasa mucho que por los prejuicios
empezamos a señalar ciertas estéticas que primero son muy nuestras, como la de la guaracha, porque la guaracha es un fenómeno que se ha cocinado y se ha cocido precisamente en estas ollas, y espero entiendan el término, de la fiesta y de la música electrónica muy de acá. Muy de acá. Y es como, pero la guaracha, claro, tiene detrás un trasfondo también. Como muchas cosas, pero yo sí creo que ahí hay estéticas interesantes. Yo creo que una de las grandes desventajas del internet, o sea, hay dos cosas que se juegan, como que hay más acceso, entonces la gente se viste mucho más estilosa que en los 2000, porque tú ves mucho más imágenes y puedes adquirir más cosas, pero se pierde el estilo, porque tú te quieres parecer a Pinterest, un poco, o sea, aesthetic, ¿no? También. Sí, entonces como que nos terminamos uniformando o pareciendo. Ahora, hay algo muy rico, muy complaciente de parecerte a la imagen fashionable del momento, o sea, eso es rico, claro. Y eso es un derecho que tienen muchas más personas hoy que no se tenía tanto en los 2000, porque uno veía a la gente vestida chévere como en diseño gráfico, en arquitectura, no en ciencias sociales, pero sí hay como algo de chévere también, como buscar la propia memoria, no sé, si te marcó el punk, si te marcó el grunge, si te marcó la salsa romántica, como meterlo en tu estilo, me parece que es un ejercicio que podemos pensar también. Yo agradezco mucho que las redes sociales tengan la herramienta de ocultar fotos y guardarlas con candadito, porque debo decir que me avergüenzo un poco de los 2000 y de mi pinta, aunque pasé por varias etapas, ¿no? ¿Cuáles? La etapa skater, ¿no? Y ancho, y montar tabla, como Sublime y eso. Exactamente, y escuchar estas bandas de neopunk y demás, esa estuvo bien, pero hubo ahí un lugar de desviación en donde estaba encontrando una identidad, ¿no? Entonces también escuché mucho metal y tuve el pelo largo, pero me vestía un poco diferente. Siempre fui el diferente, ¿no? También, y siento que seguro si ustedes lo fueron, pues tienen muy claros esos momentos en donde los señalaron, pero también se sienten orgullosos un poco de eso. Totalmente. Y tiene que ver con esa incomodidad de la cual hablamos. Yo creo que asilo es el lugar de la gente que fue rara en el colegio. Por eso es que me gusta tanto. O sea, yo creo que los que vamos a asilo éramos los raros, que hoy somos los más chéveres. Eso es cierto, eso es cierto. Sí. No se sientan incómodos por ser raros. Raros, lo raro, weird is cool, como los está mostrando Tim Burton desde siempre, como que ahora que volvió Beetlejuice, como que eso me pega a mí la nostalgia, o una serie como Stranger Things. Tremenda, claro. Entonces, sí. Bueno, pues ha sido una conversación donde hemos tocado muchas cosas, pero es muy chévere porque pasamos así y uno se da cuenta que hay muchas cosas por tocar. Seguramente no ahondamos mucho en cosas, pero para eso está Vanessa, para que la sigan y para que escudriñen ahí todo lo que ya tiene por contar. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? ¿En qué lugar te encuentran? Me encuentran en Instagram como Vanessa Rosales _. ¿Dónde más me encuentran? Es que yo soy anti todo de ahora. TikTok no estoy. ¿Por qué no? ¿No te parece retador? Me parece un bazuco esa vaina. Me da miedo como ahí. Yo tengo todo un tema con las redes. Pero fíjense que como que parte de lo que yo hago mucho es estudiar cómo la tecnología impacta lo que vemos. Porque a mí me interesa mucho la mirada, el estilo, la moda tiene que ver con mirar. Y claro, yo creo que tengo mis reservas. Pero sé que, por ejemplo, hay un tema muy interesante teóricamente con todas las microtendencias en TikTok, pero me encuentran allí, me encuentran en Spotify en el podcast Mujer Incómoda, me encuentran también en Latina Gazing, que es un proyecto como ahora de moda que he estado haciendo diferente. Bueno, muy chévere. ¿Qué opinas del vístanse conmigo, esta tendencia? Lo odio. El get ready with me, párenlo. Dejen de hacerlo ya, porfa. Me tienen harta. O sea, de verdad, no puedo con un get ready with me más. Estamos llenos de... No, es que sí hay un tema allí como muy preocupante para mí, con las chicas. Este exceso de ropa y de imagen y de consumo, siendo una mujer que adora esto. O sea, que adora la cultivación estética y que se rebeló mucho con la idea de que la mujer intelectual no podía ser estilosa, que era una cosa mucho más común antes. Pero a mí este tema de que las chicas estén constantemente sometidas a la pantalla, ahí no hay sujeto, ahí hay como un narciso que se mira y se mira y se mira y se mira y no hay una mirada. Entonces a mí eso me preocupa, también me preocupa como, ven acá, tú cuántas pintas tienes al mes, o sea, a lo bien tú, o sea, como que este cambio también tiene un impacto en la salud mental de las adolescentes y de los adolescentes también, de que tienes que comprar. Entonces
No soy tan amiga de eso. Bueno, pero está bien. Pero es parte de la época, es parte de la época, es parte de la época, lo entiendo, pero yo creo que hay que salirse un poco, como el tema del estilo, como que es muy rico parecerse, o sea, es muy rico ser trendy, es muy rico parecerse a las imágenes, pero también podemos usar la tecnología para entender un poquito más la historia y de pronto crear un estilo que no sea tan uniformado. Chévere. Pues interesante todo esto que hemos hablado hoy con Vanessa Rosales, nuestra invitada para este tercer episodio de Melo by Tab Plus de Lenovo, que es esta maravilla de tableta que en realidad está muy cool. Llevo diciendo los 3 episodios que ojalá me la den porque la quiero como regalo de ahorita que se acerca Navidad, y además porque pues tú sabes, y ustedes, algunos de ustedes saben, amo la música tanto como Vanessa, y si esto me permite escuchar mis discos con alta fidelidad y además cómodamente en mi casa o en el lugar donde esté, me pues encanta. la voy a querer. Así que muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por es un honor, muy feliz de estar aquí. Pues esperamos que hayas estado feliz y ojalá pues por supuesto también que ustedes también hayan disfrutado esta conversación. Recuerden que esta jovencita, porque es nueva, tiene un parlante, 8 parlantes en realidad JBL, y que se nota acá, no es que el diseño tenga algo aquí como diferente, no, estos son los parlantes y efectivamente se han preocupado por que tengamos experiencias auditivas fieles, importantes, en el caso de los melómanos o en el caso de los entusiastas de la música. Por último, una canción con la que quieras irte y despedir o recomendar a la gente. Rebel, Rebel de David Bowie. Ahí está, para que ¿Por qué me salió esa? No se sé. rebelen, ¿no? El corazón hablando. Pues llegamos hacia el final de esta temporada especial con Lenovo. Muchas gracias a nuestros amigos de Lenovo por invitarnos, por montarse este set para que charláramos e invitáramos a 3 personas que están metidas cada uno en sus cuentos, pero de verdad haciendo cosas muy chéveres. Así que nos veremos en una próxima ocasión. Bueno. Gracias, mi querido. Y ustedes también síganos, suscríbanse, es importante que se suscriban para que sigan pasando este tipo de cosas. Coméntenos, compártanos, cuéntenos todo lo que quieran y por supuesto déjennos aquí su canción favorita para ver si armamos una playlist colaborativa con Lenovo y con Melo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y yo me voy con esta, los de Lenovo. Chao. Gracias. Brava.